¿Puede un susurro de grafito sobre papel ahogar el estruendo del odio? Samuel se lo preguntaba cada mañana, mientras el autobús número 14 lo llevaba desde su barrio en el extrarradio de Sevilla, la Macarena con sus ecos de flamenco y naranjos amargos, hacia el Instituto Politécnico Los Remedios, un laberinto de ladrillo visto y promesas a medio cumplir. El olor a azahar se mezclaba con el diésel y la ansiedad metálica en su boca. En su regazo, un cuaderno de dibujo con la portada desgastada. Sus dedos, largos y delgados como ramas de ébano, se movían con una urgencia contenida, trazando líneas rápidas, casi furtivas. Hoy era un gorrión, con una pata atrapada en el lazo invisible de un cazador. Ayer fue una raíz buscando agua en un suelo reseco. Mañana, quién sabe. El autobús frenó con un chirrido, catapultándolo a la realidad del instituto. Un murmullo constante, risas agudas, el arrastrar de mochilas. Samuel se encogió instintivamente, intentando hacerse más pequeño, menos visible. Sus ojos oscuros, grandes y normalmente cautos, rastrearon el patio. Allí estaban. Hugo y su séquito, el epicentro de su tormento diario. Hugo con su pelo castaño perfectamente despeinado, su ropa de marca que gritaba el dinero de papá y esa sonrisa que podía helar el sol de mediodía. Si no los miro, quizás no me vean. Si soy invisible, no dolerá tanto, se repitió Samuel como un mantra, una oración inútil. Cruzó el umbral del aula. El señor García, tutor y profesor de tecnología industrial, ya estaba allí, con su habitual aire de estar soportando el peso del mundo sobre sus hombros encorvados y su camisa de cuadros ligeramente arrugada. La lección comenzó, un zumbido monótono sobre circuitos integrados que Samuel apenas registraba. Una bola de papel impactó suavemente en su nuca. No necesitaba girarse. Sabía que era Hugo. Las risitas ahogadas de sus acólitos, Dani y Javi, lo confirmaron. Samuel sintió cómo el calor le subía por el cuello, una mezcla de rabia y vergüenza. Apretó la mandíbula y fijó la vista en la pizarra digital, donde un esquema complejo parecía burlarse de la simplicidad de su sufrimiento. Luna, sentada 2 puestos más adelante, se giró discretamente y le dedicó una media sonrisa, un pequeño gesto de solidaridad que Samuel agradeció en silencio. Ella, con sus pulseras de 1000 colores y sus ojos vivaces, parecía inmune al cinismo general del aula. La campana final sonó como una liberación y una condena. Liberación de la clase, condena al pasillo, al patio, a los espacios donde la supervisión adulta se diluía. Samuel recogió sus cosas con una prisa que delataba su nerviosismo. Quería ser el primero en salir, en escabullirse. No tuvo suerte. Al doblar el recodo del pasillo hacia la salida, Hugo apareció de la nada, como surgido de una pesadilla recurrente. Tropezó aparatosamente con Samuel. Los libros y el preciado cuaderno de dibujo volaron por los aires, esparciéndose por el suelo de terrazo desgastado. Varias hojas sueltas con bocetos se deslizaron bajo los pies de otros estudiantes. «¡Uy, perdona, tío!», exclamó Hugo, con una inocencia tan falsa que dolía. Se agachó, fingiendo ayudar, pero su pie encontró accidentalmente uno de los dibujos de Samuel, el perfil de un rostro con una lágrima negra recorriendo la mejilla. Lo pisó con deliberada lentitud, arrastrando la suela de su zapatilla de marca sobre el grafito. «Cuidado por donde vas, Congo», masculló, lo suficientemente alto para que Samuel lo oyera, pero no tanto como para alertar a algún profesor despistado. Sus amigos soltaron la risotada habitual. Samuel sintió un latigazo helado en el estómago. Congo, uno de los muchos apodos. A veces era Baltasar, otras Kunta Kinte, dependiendo de la película o serie que Hugo hubiera visto recientemente. Recogió sus cosas con manos temblorosas, la humillación quemándole la piel. El dibujo pisoteado era una herida abierta. No dijo nada, ¿qué podía decir? Las palabras se ahogaban en un pozo de miedo y resignación. Salió del instituto casi corriendo, sintiendo las miradas y las risas clavadas en su espalda. Luna lo observaba desde la puerta, con una expresión de impotencia y rabia contenida en su rostro. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de maniobras evasivas. Samuel modificó sus rutas por el instituto, llegaba el último a clase y salía el primero. Comía su bocadillo a escondidas en un rincón olvidado del patio trasero, junto a los contenedores de reciclaje que olían a cartón húmedo y desesperanza. Su mundo se había encogido, limitado por el miedo a la siguiente burla, al siguiente empujón accidental. Por las noches, el insomnio era su compañero más fiel. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada humillación, cada apodo. A veces encendía la pequeña lámpara de su mesilla y abría el cuaderno.
Sus dibujos se volvieron más oscuros, más angulosos, criaturas retorcidas, sombras amenazantes, su único desahogo. Recordaba vagamente un día en primaria. Él, con sus 7 años y su castellano aún titubeante, intentando explicarle a la señorita Elena por qué no había hecho los deberes de matemáticas. La verdad era que su madre había trabajado doble turno en la limpieza del hotel y no había podido ayudarle, y él no entendía los problemas. La señorita Elena, delante de toda la clase, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le había preguntado: «Samuel, ¿seguro que entiendes bien el castellano?» A lo mejor es eso. Las risas de sus compañeros, la misma quemazón en las mejillas que sentía ahora. Desde entonces había aprendido que el silencio a veces era un escudo pesado y doloroso, pero un escudo al fin. Hugo, mientras tanto, parecía disfrutar de su poder. Sus burlas se volvieron más creativas, más crueles. Un día encontró su taquilla abierta y sus libros de texto llenos de caricaturas obscenas, dibujadas con rotulador permanente. Otro día, durante la clase de educación física, mientras el profesor organizaba los equipos para un partido de baloncesto, Hugo gritó: «A Samuel lo queremos en nuestro equipo. Necesitamos a alguien que salte alto para coger los rebotes. Michael Jordan de ébano». Más risas. El profesor, el señor Benítez, un hombre joven más interesado en su silbato que en la pedagogía, solo dijo: «Venga, chavales, menos cachondeo y a jugar». Samuel sentía cómo se hundía. La rabia se acumulaba en su interior, una presión sorda que amenazaba con estallar, pero el miedo siempre la contenía. Era una olla a presión sin válvula de escape. Fue Luna quien intentó perforar su aislamiento. Empezó con pequeños gestos. Un día, en la biblioteca donde Samuel se refugiaba durante los recreos, ella se sentó en la mesa de al lado. No dijo nada durante un rato, simplemente leía. Luego, con la naturalidad de quien comenta el tiempo, le dijo: «Este libro es un rollo. ¿Has leído algo bueno últimamente?» Samuel, sorprendido, solo pudo encogerse de hombros. «No mucho», murmuró. «Yo estoy intentando leer La sombra del viento, pero es un tocho». «Aunque dicen que está guay», continuó ella, sin esperar mucha respuesta. Poco a poco, Luna fue construyendo un puente. Le hablaba de música, de series, de lo injusto que era el último examen de matemáticas. Un día lo encontró dibujando en su rincón del patio trasero. No se burló. Se sentó a una distancia prudencial y observó en silencio. «Dibujas muy bien», dijo finalmente. «¿Qué es?» Samuel cerró el cuaderno de golpe. «Nada, tonterías». «No parecen tonterías», insistió Luna con suavidad. «Parecen importantes». Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió una chispa de algo que no era miedo ni rabia. Quizás curiosidad, confianza. Una tarde, mientras salían del instituto, Luna lo alcanzó. «Oye, Samuel, lo de Hugo no está bien. No tienes por qué aguantarlo». Samuel aceleró el paso. «No quiero hablar de eso. Pero es que alguien tiene que hacer algo. No es justo». «¿Y qué quieres que haga?», espetó él, la frustración tiñendo su voz. «¿Enfrentarme a él y a sus gorilas? ¿Para qué? ¿Para que sea peor?» Luna se detuvo. «No digo eso. Pero podrías, no sé, hablar con el señor García. ¿Con tus padres?» Samuel soltó una risa amarga. «Mis padres trabajan todo el día para que yo pueda estudiar aquí. No voy a cargarles con esto. ¿Y el señor García? ¿Tú crees que le importa?» «Para él, solo soy el chico de color que no da problemas. Mientras no los dé, todo está bien». «No todos son como Hugo», dijo Luna en voz baja. «Y no todos los profesores son como el señor García». «Ya, pues yo no he conocido a muchos de los otros», replicó Samuel, y se alejó, dejando a Luna atrás, con la palabra en la boca y una expresión de tristeza. Pero las palabras de Luna, como pequeñas semillas, se quedaron en su mente. ¿Y si tuviera razón? ¿Y si existiera una forma de detener aquello? La idea era aterradora y al mismo tiempo extrañamente atractiva. La tensión en el instituto era palpable. Hugo, quizás sintiendo que Samuel empezaba a tener un resquicio de apoyo en Luna, o simplemente porque su crueldad necesitaba nuevos estímulos, decidió dar un paso más. El instituto había organizado una semana cultural, un evento anual con diversas actividades, concursos, exposiciones, charlas. Una de las actividades era una pequeña muestra de talentos artísticos de los alumnos. Luna, conociendo la habilidad de Samuel para el dibujo, lo había animado a participar. «Podrías presentar algunos de tus dibujos, Samuel. Son increíbles. Podrías hacerlo de forma anónima si quieres». Samuel lo había descartado de inmediato. Exponerse así era impensable. Pero Luna era persistente. «Venga, solo uno, el que más te guste, para que la gente vea lo que haces». Finalmente, casi sin saber cómo,
Samuel había cedido. Eligió un dibujo que había hecho recientemente. Un árbol solitario, con raíces fuertes aferrándose a una tierra árida, pero con una pequeña flor de color intenso brotando en una de sus ramas. Lo firmó con un simple S y se lo entregó a la profesora de plástica, la Sneor Aguilar, una mujer de mediana edad con aire bohemio que siempre parecía tener una mancha de pintura en alguna parte. El día de la exposición, el gimnasio del instituto se había transformado. Paneles cubiertos de tela de saco exhibían dibujos, fotografías, poemas. Había un pequeño escenario para las actuaciones musicales. Samuel evitó la zona de los dibujos. No quería ver el suyo allí, expuesto. Fue durante el recreo cuando ocurrió. Estaba intentando pasar desapercibido cerca de las máquinas de vending cuando escuchó la voz de Hugo, amplificada por un megáfono de juguete que alguien había traído. «¡Atención, atención, damas y caballeros! Tenemos una obra maestra entre nosotros. Directamente desde las selvas de África, el gran artista es...» Samuel se quedó helado. Hugo estaba de pie sobre una mesa junto al panel donde colgaba su dibujo del árbol. En una mano sostenía el megáfono, en la otra, una banana. Empezó a hacer gestos simiescos, mientras sus amigos Dani y Javi reían a carcajadas y algunos otros estudiantes, los más crueles o los más cobardes, se unían a las risas. «Mirad qué raíces tan exóticas», continuó Hugo, señalando el dibujo con la banana. «Y esa flor. Seguro que es una flor carnívora de esas que se comen a los exploradores blancos». La sangre abandonó el rostro de Samuel. Era una humillación pública, calculada, cruel. Quiso que la tierra se lo tragara. Vio a Luna entre la multitud, con la cara desencajada por la rabia, intentando abrirse paso. Vio al señor García, que había acudido alertado por el jaleo, observando la escena con una mezcla de desconcierto y fastidio. Parecía más molesto por el alboroto que por la naturaleza del mismo. En ese instante, algo dentro de Samuel se rompió. O quizás algo se soldó. El miedo seguía allí, un nudo helado en el estómago, pero una nueva sensación, una rabia fría y clara, empezó a subirle por la garganta. Era la misma rabia que sentía cuando dibujaba sus monstruos, pero esta vez no quería plasmarla en el papel, quería gritarla. Dio un paso al frente, luego otro. Atravesó el círculo de curiosos que se apartaban a su paso como las aguas del Mar Rojo. El ruido disminuyó un poco. Hugo, al verlo acercarse, enarcó una ceja, una sonrisa burlona jugando en sus labios. «Hombre, si es el artista en persona, ¿vienes a recibir los aplausos, campeón?» Samuel se detuvo a un par de metros de la mesa. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero su voz, cuando finalmente salió, fue sorprendentemente firme, aunque no muy alta. Todos los presentes, sin embargo, la oyeron con claridad en el repentino silencio. «Bájate de ahí, Hugo». Hugo fingió no oírle. «¿Decías algo, Sambo?» «He dicho que te bajes», repitió Samuel, y esta vez su voz tenía un filo que hizo que la sonrisa de Hugo vacilara por un instante. «¿Y si no quiero? ¿Qué vas a hacer, ¿Llamar a tus hermanos de la tribu?» Samuel respiró hondo. Miró a su alrededor. Vio los rostros de sus compañeros, algunos divertidos, otros incómodos, algunos indiferentes. Vio a Luna, que le dedicaba una mirada de puro apoyo. Vio al señor García, que seguía sin intervenir, como una estatua inútil. Entonces miró directamente a Hugo. «No necesito llamar a nadie, solo quiero que me devuelvas mi dibujo y que dejes de comportarte como un idiota racista». La palabra racista flotó en el aire del gimnasio. Algunos estudiantes jadearon. Hugo bajó de la mesa de un salto, su rostro enrojecido. «¿Cómo me has llamado?» «¡Repítelo si te atreves, negro de mierda!» Ahí estaba. La palabra final, la que siempre reservaba para cuando sentía que perdía el control o quería infligir el máximo daño. Pero Samuel ya no se encogió. Algo había cambiado en él en esos últimos minutos. La humillación había llegado a un punto de no retorno, y en lugar de quebrarlo, lo había endurecido. «Lo has oído perfectamente», dijo Samuel, su voz ahora completamente estable. «Un idiota y un racista. ¿Te divierte? ¿Te hace sentir más grande hacerme sentir así solo por mi color de piel? ¿Crees que eres mejor que yo por ser blanco y tener dinero? ¿Esa es tu única forma de destacar, humillando a los demás? Porque si es así, Hugo, déjame decirte que es bastante patético». El silencio era absoluto. Ni siquiera los amigos de Hugo se atrevían a decir nada. Hugo abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. Se había quedado sin su guión habitual de insultos fáciles. La calma y la acusación directa de Samuel lo habían desarmado. Samuel se acercó al panel,
Descolgó con cuidado su dibujo del árbol solitario y la flor vibrante. Lo sostuvo por un momento mirándolo. Luego se volvió hacia la multitud. «Este soy yo», dijo, señalando el dibujo, «un árbol que intenta crecer en un suelo difícil. Y esta flor es mi esperanza de que no todos los suelos son estériles, y de que no todas las personas son como tú, Hugo». El señor García, finalmente sacudido de su letargo, carraspeó. Bueno, creo que ya es suficiente. Hugo, acompáñame a la dirección. Y vosotros, se dirigió al resto, circulad, la exposición ha terminado por hoy. Mientras Hugo era escoltado, con la cabeza gacha y murmurando algo ininteligible, algunos estudiantes se acercaron a Samuel. Un chico que nunca le había dirigido la palabra le dio una palmada torpe en el hombro. Varias chicas lo miraban con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y respeto. Luna llegó a su lado y le apretó el brazo, sus ojos brillantes. «Has estado increíble, Samuel», susurró. Él solo pudo sonreír débilmente. Estaba agotado, como si hubiera corrido una maratón, pero también sentía una extraña ligereza. El nudo en su estómago se había deshecho. Los días siguientes trajeron cambios. Hugo fue suspendido durante una semana. La dirección del instituto emitió una circular recordando las normas de convivencia y el rechazo a cualquier forma de discriminación, aunque Samuel dudaba que eso cambiara las mentalidades más arraigadas. Lo importante era que el reinado de terror de Hugo en los pasillos había sufrido un golpe considerable. Ya no caminaba con la misma arrogancia. Sus amigos lo seguían, pero el grupo parecía haber perdido su cohesión, su certeza. Para Samuel, el cambio más significativo fue interno. Ya no se encogía, caminaba con la cabeza alta, respondía a las miradas, incluso se atrevía a participar en clase de vez en cuando. La gente lo trataba diferente, algunos con una curiosidad renovada, otros con un respeto que antes no existía. García, en particular, parecía esforzarse por ser más atento, preguntándole por sus progresos en tecnología industrial con un interés que Samuel nunca antes había percibido. Su amistad con Luna se fortaleció. Pasaban los recreos juntos, charlando, riendo. Luna lo animó a seguir dibujando, a mostrar su arte. «Tienes mucho que decir, Samuel, y el mundo necesita escucharlo, o verlo, en tu caso». Una tarde, semanas después del incidente, Samuel estaba en su habitación. El sol de la primavera sevillana entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Sobre su escritorio, un cuaderno nuevo. Lo abrió. En la primera página, con trazos seguros y firmes, comenzó a dibujar. No era un pájaro enjaulado ni un árbol solitario. Era el perfil de un joven de piel oscura, mirando de frente, con una expresión serena, casi sonriente. En sus ojos un brillo de determinación. Detrás de él un paisaje urbano vibrante, lleno de color y de vida. Y en un rincón apenas visible, un pequeño árbol con una única flor roja, desafiante y hermosa. Sabía que el camino no sería fácil. El racismo no había desaparecido del mundo con la suspensión de Hugo, pero ahora Samuel ya no tenía miedo de su propia voz, ni de su propio reflejo. Había encontrado la fuerza en la vulnerabilidad y la belleza en la resistencia. Cogió un lápiz de color ébano y empezó a sombrear el rostro del dibujo, su rostro, y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre.